Qué bien que llegaste. Justo estoy por empezar a explicar el capítulo 2 del libro Nunca partas la diferencia de Chris Voss. En este capítulo él habla de el tema del espejo. Pero primero vamos a determinar qué es lo que hace un verdadero negociador. Primero, es importante entender que la verdad es incognoscible. Nunca vamos a conocer la verdad durante un proceso de negociación, sino hasta el final. Pero tenemos que negociar. Por eso es que se fabrican muchas hipótesis. Lo importante entender es que ninguna de esas es verdadera y por lo tanto lo que se pide en un buen negociador es tener muchas hipótesis. En esto, la importancia para crear hipótesis no es ser muy inteligente. De hecho, las personas más inteligentes no son buenos observadores. Lo que se necesita es una persona observadora que determine los datos y fabrique muchas hipótesis. Muchas porque no se sabe cuál es la verdadera hasta el final. ¿Cuál es el proceso? Primero se observa la información. Se crea la hipótesis, una, dos, varias, muchas hipótesis, y todo el tiempo se comprueba si esa hipótesis está conforme con la nueva información que voy recibiendo de las observaciones. Y en ese caso se la descarta. Se observa, se crea, se comprueba y se descarta si no sirve y se fabrican nuevas hipótesis. El gran problema es que nosotros, las personas, los seres humanos, no somos perfectos obteniendo información. Tenemos la información que viene del exterior, pero a nuestra conciencia pasa filtrada. Y ese filtro es nuestras percepciones personales, nuestras creencias, nuestras suposiciones. Todo esto es un proceso inconsciente que filtra y recién a nuestro consciente llega lo que creo que es. Esa información es muy personal. De hecho, varias personas con la misma información tendrán diferentes creencias de lo que es. Pero lo importante es que eso que creo que es nunca es igual a lo que verdaderamente es. Hace un tiempo leí una frase muy interesante que explica eso con el texto: es el mapa no es el territorio. Yo puedo fabricar un mapa personal con la información que tengo, pero nunca ese mapa corresponderá con el territorio verdadero. Y de hecho, cada cual hará su propio mapa del mismo territorio. Ahora, lo importante es que al momento de crear esa hipótesis de la realidad externa, tenemos que tener la mente abierta y todo el tiempo saber de que eso no es lo que es. Por lo tanto, tenemos que desafiar nuestras propias creencias de lo que está sucediendo. A diferencia de las personas arrogantes que dicen que tienen la razón, que son expertos, que eso así es y nadie me va a cambiar porque ellos saben todo, pero en realidad no saben, simplemente no saben que no saben. Un buen negociador sabe que no tiene toda la información, sabe que es sesgada su información, que esto no es esto, y por lo tanto desafía y todo el tiempo está obteniendo nueva información para revalidar o descartar una hipótesis. Una de las cosas que descubre el negociador durante el proceso de conversación con las otras personas es lo que se llama un engaño sistemático. Por ejemplo, una persona que está en control nunca lo reconoce. En general dice, tengo que preguntar, no sé qué dirán las otras personas. Mientras más reniega del control, mientras más dice que otra persona es la que toma el control, en realidad esa persona tiene el control. Y al revés, mucha gente dice que no, yo soy aquí el que manda, no te preocupes, yo lo voy a resolver, y como no está en control, no lo resuelve, pero no lo reconoce. Dice, no, y ahorita voy a ver más tarde, nunca resuelve porque no está en control, pero no te lo dice. O también otro ejemplo de este tipo de engaño sistemático es cuando son pocas personas, por ejemplo, empresas de dos o una persona. En los documentos dice nosotros, como si fuera una gran corporación, y en realidad es una o máximo dos personas. La gente tiende a engañar para tener una ventaja respecto a la negociación. Y mientras más utilice ese concepto, nos damos cuenta de que en realidad es totalmente lo opuesto.
Eso es para tener en cuenta durante el proceso de negociación. Algo súper importante en la negociación, y el autor aquí es muy repetitivo. Dice, si no se sabe exactamente lo que sucede, significa que no se sabe lo que sucede. Lo que tenemos es un montón de hipótesis, pero esos supuestos generalmente son falsos. Cuando uno crea una hipótesis y se la cree ciegamente, tiene malos resultados, porque la hipótesis no es la realidad. Si no sabes exactamente lo que está sucediendo, no sabes lo que está sucediendo en definitiva, y lo que tenés es simplemente una hipótesis que muy probablemente sea falsa. Algo que mencionó en el capítulo anterior es que escuchar es difícil, pero es un paso imprescindible para el proceso de negociación. Escuchar es muy difícil, pero lo que hacen en general el FBI, que es donde él trabajaba, es que tenían muchos oídos. Uno ve inclusive en las películas que está el negociador conversando, pero hay como 5 o 6 personas alrededor también escuchando la misma conversación. Y es que escuchar es muy difícil. En general se organizan para que uno escuche sonidos de fondo, voces, trenes, ruidos, no sé, algo que está en el fondo. Otros determinan el tono de voz para ver si está nervioso, si está animado, si está mintiendo. Otros buscan información de la familia, una pariente, alguien, para posteriormente utilizarlo para llamarlos y negociar. Están atentos a lo que habla de sí mismo para determinar si está mintiendo o quién es o qué es lo que busca. O revelaciones accidentales. A veces durante el proceso de conversación la persona está muy nerviosa y da más información de lo que le conviene. Por eso es que hay mucha gente, es impresionante, mucha gente escuchando. Lo que no se le pasa a uno, quizás lo agarre el otro, porque nuevamente escuchar es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil escuchar? Primero, hay mucha información. Nuestro cerebro tiene la capacidad escasa de obtener información, muy quizás dos simultáneos. De hecho, he visto varios documentales interesantes en el cual una persona va conversando con alguien que está en la calle y le va extrayendo su reloj, su bufanda, su gorra, sin que la persona se dé cuenta. Simplemente lo distrae llamándole la atención a un objeto o algo, y como la persona tiene capacidad escasa de tener atención en las cosas, no toma atención a su gorra, su sombrero, su reloj, y le terminan robando. Por supuesto, se lo devuelven al final del programa, pero ya muestra de que no somos capaces de tener más de dos datos de manera simultánea. Otro detalle es que ya lo mencionamos, es los filtros personales. En general somos sordos a lo que no conocemos. Y finalmente las distracciones. Tenemos dos tipos de distracciones. Las externas, que pueden ser ruidos que hay en el exterior, estamos conversando y hay ruidos, entra alguien, suena el teléfono, hay algo más allá, distracciones. O las distracciones internas, aquí hace énfasis el autor, que en general son nuestros propios pensamientos. Un buen negociador se atiende a lo que está escuchando, pero en general las personas normales no escuchamos lo que están diciendo, sino lo que queremos responder. Estamos preparando nuestra respuesta para quedar bien. Y como preparamos nuestra respuesta y tenemos poca capacidad, no podemos escuchar. Y eso muestra de que es muy difícil escuchar. Otra observación importante es que negociar no es argumentar. No tenemos que convencerlo racionalmente al otro. Y el gran problema de argumentar es que una persona argumentadora o está hablando, y cuando se habla no se escucha, por supuesto, o está pensando en dar una respuesta espectacular y por lo tanto tampoco está escuchando, nunca escucha. Y por lo tanto se convierte en lo que llaman un diálogo de sordos. Los dos están preparando su argumento y ninguno de los dos está escuchando al otro. Por lo tanto, es una conversación entre sordos. Perfecto, ya sabemos que escuchar es difícil. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para resolverlo? Primero es, por supuesto, escuchar,
pero escuchar de verdad. Ya, como digo aquí, ya más adelante verás cómo preparas tu respuesta. Por el momento no hay respuesta que elaborarse. No estamos aquí escribiendo ninguna respuesta, estamos tratando de obtener datos. Perfecto. Una vez escuchaste, se calla la persona, no estás obligado a responder inmediatamente que la persona se calla. Es importante reflexionar. Todo toma su tiempo. Negociar toma tiempo. No estamos apurados. Toma tiempo. Se calló, uno se calla también, los dos estamos en silencio, reflexionando para ya sea hacer otra pregunta o responder si me preguntaron algo. Es mucho más importante preguntar que responder, por una razón muy simple. El que responde da información y el que pregunta recibe información. Y si estás negociando, lo que querés es obtener información y no darla. Algo súper importante, es prohibido apurarse. La prisa hace que no se reflexione y se tomen malas decisiones. Y no es urgente negociar mal. Si estás apurado, vas a hacer una mala negociación, mejor no hacerla. No es urgente negociar mal. Si quieres negociar, hacerlo con calma para obtener resultados. Si estás apurado, no vas a obtener un buen resultado. Escuchar activamente no es responder, ya dijimos. Escuchar es no responder. No hay que apurarse, ya lo mencionamos. ¿Y qué ocurre con la otra persona cuando me siento escuchado activamente? Esa escucha transmite una sensación de seguridad. Hay alguien que me está tomando atención. Y por lo tanto, como ya alguien por fin me escucha, hablo. Y de esa manera doy información. El negociador obtiene información de esa conversación porque está escuchando activamente y determina cuál situación es, cuáles son las condiciones, las necesidades de la otra persona. Bueno, mucha información en general. Es un proceso de descubrimiento de lo que la otra persona va revelando durante la conversación y que no lo obtendríamos si no estuviésemos escuchando. El escuchar activamente permite tener conexión y genera confianza en la otra persona. Lo opuesto es hablar. Una persona que habla mucho genera desconfianza porque siento que me quiere convencer, me quiere obligar y por lo tanto tengo una mala negociación. Los mejores negociadores son los que menos hablan. ¿Qué ocurre con el tiempo? Bueno, es que si uno está escuchando todo el tiempo, uno tiende a pensar de que se le puede escapar o pierde su tiempo por último. Lo que sucede en realidad es que con el paso del tiempo, si todo está tranquilo, el estrés se reduce. Y en el caso de la policía, si hay menos estrés, por supuesto, hay menos balas. Y lo que menos quieren los policías del FBI es balas. Y mientras más tiempo tenga, más información se obtiene de la otra persona y, por supuesto, con más información tenemos más capacidad de negociar apropiadamente. Por lo tanto, no hay que apurarse, el paso del tiempo juega en favor del negociador. Aquí habla otro tema muy interesante, no solo escuchar, eso es súper importante. Ahora vamos a hablar, pero no es hablar de cualquier forma. Hay una manera muy interesante de hablar para obtener muy buena negociación y el autor lo llama el locutor nocturno. Es la voz de aquel locutor tipo medianoche, su voz es suave, pausada, tranquila, grave. Es un locutor ahí que no quiere generar mucho estrés. Total, son las 12 de la noche, está oscurito y genera una tranquilidad, una falta de prisa. Ese locutor nocturno es una manera de decir, como aquí indica, es la forma en que uno se va a expresar. Y en general la comunicación tiene dos componentes. Uno es lo que digo, que es la información que entrego, y cómo lo digo, en este caso del locutor nocturno, que genera un sentimiento, sensaciones de tranquilidad y por lo tanto conexión. Es mucho más importante la forma en que se dicen las cosas que lo que se dice propiamente. Por lo tanto, es importante practicar ese tono de locutor nocturno.
El tono de voz y la forma de hablar, me refiero a la gesticulación, porque la forma de hablar no solo es verbal, no solo es el tono, también es los movimientos de manos, el cuerpo, la forma de mirar. Todo eso o atrae a la otra persona o la repele. La forma de comunicarse, la voz y todo lo demás asociado con la comunicación no verbal genera un cambio en la otra persona, o a favor o en contra. Mejor que sea a favor. En realidad, según dice el autor, hay tres maneras de comunicarse. Uno es el asertivo, que el problema en la negociación, lo menciona, es que es muy dominante y es difícil de usar. Mejor no la utilicemos hasta que seamos bien hábiles. La más común es la animada, es la típica que vemos en los vendedores, que son bien animados, bien positivos, quieren conversar y da buenos resultados. Y la del locutor nocturno, que se utiliza para negociaciones difíciles. Ahí la tenemos las tres y él hace énfasis en la del locutor nocturno, por supuesto, como es un agente del FBI, en general las negociaciones que ellos llevan son bastante difíciles. ¿Qué ocurre cuando la persona habla lento? Es una manera inconsciente de indicar que estoy en control, pero no es agresiva. La otra persona siente que hay control, pero no se siente agresión, por lo tanto, la negociación entra en buen nivel. En inglés, esto es un tema para el inglés, en español esto no es muy común, porque las inflexiones en el español son obligatorias. En el inglés, la pregunta se escribe de una manera diferente que una afirmación. En el español se escriben de la misma manera, pero las inflexiones son diferentes. Él utiliza mucho el tema de las inflexiones, es decir, que la frase suene a pregunta, a pesar de que no es una pregunta, invita a la otra persona a responder. Y si la frase suena a una afirmación, indica en el proceso de negociación que esa es la posición que yo tengo. No es negociable, por así decir. Eso es lo que yo pienso. No es una pregunta, es una afirmación. Listo. El otro tema, de hecho, el título del libro se llama El espejo. La primera parte hemos hablado de aprender a escuchar, súper importante. La segunda, el tono de voz. Y finalmente llegamos al espejo, que es simplemente devolverle las palabras al interlocutor. Lo que me dice, yo se lo devuelvo. El efecto neto de eso, de que yo escucho las mismas palabras que digo, es que genera una conexión. Y este es un proceso inconsciente que la persona no se da cuenta. Y cuando hay una conexión entre dos personas en general, se siente tranquilo, se siente animado y empieza a hablar de más. Da información y el objeto de la negociación es obtener información, la mayor posible, para poder tener un panorama y poder negociar bien. Y por supuesto baja el estrés y como te digo, el objeto siempre es obtener información. El espejo te ayuda a obtener información y a generar ese cambio. Y el motivo, es un estudio psicológico, es que en general las personas diferentes a mí me generan temor. Todo lo que es diferente es peligroso, entonces me alejo de él. Pero si una persona es igual, por ejemplo, si me está respondiendo con las mismas palabras, es mi igual, por lo tanto genera conexión. Si queremos una conexión, por lo tanto, lo más urgente es hacerse igual a la otra persona. Y eso lo hacen muchos los vendedores. Repiten lo que dice su cliente, cómo lo dice, cómo se mueve. Esto es un estudio, ¿no? Sus gestos, están pendientes de los gestos de las personas y cómo se viste, digamos. Trata de copiar a su cliente para que ese cliente se sienta identificado, conectado y baje todas sus defensas y sea más fácil negociar. Hay que aprender a copiar a la otra persona. Y aquí hay un ejemplo que menciona el autor con los meseros.
en el cual se hace un experimento. Unos meseros son bien animados, positivos, muy amigables y reciben una propina, por ejemplo, 100. Pero a otro grupo de meseros se les entrena no a ser solo positivos, sino devolverle las 3 últimas palabras clave que dijo el cliente en la última frase de la conversación. Ese proceso de conexión, el espejo lo llama el autor, genera de que el mesero que utiliza esa técnica recibe en vez de 100, 170, es decir, 70% más que el otro mesero. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere ser mesero, es un excelente consejo. ¿En qué consiste el espejo? Sencillo, es devolver sus palabras y algo súper importante, silencio, silencio. Le devuelvo las palabras y me callo absolutamente. Tenemos la mala tendencia a ocupar los silencios, no nos gusta el silencio. Queremos que no exista silencio durante la conversación, pero es nuestro mejor aliado. Se devuelven sus palabras como un espejo, se calla, silencio total, para que esas palabras que le devolví le hagan efecto en el cerebro de la otra persona y empiece a hablar. Y por lo tanto ya yo escucho. Pero para poder saber las palabras que le voy a devolver, por supuesto tengo que escuchar lo que está diciendo esa persona. Doy su palabra, espero y estoy atento a todo lo que está diciendo para poder detectar cuáles son las palabras y devolvérselas. Es un proceso repetitivo que poco a poco, a medida que la conversación va yendo, genera mucha más conexión. Negociar indica no es tener la razón. Capaz que tener la razón, pero no es importante tener la razón. Es tener la mentalidad correcta, es decir, escuchar y obtener la información. Eso es lo que se quiere del proceso de negociación, obtener información. Y para eso se tiene que escuchar y hay que hacer que la otra persona hable. Un ejemplo indica aquí con los jefes a la antigua, que son bien exigentes, bien controladores, lo peor que se puede hacer es confrontarlo. Decir, eso está mal, no funciona así, es lo peor. Lo mejor que se puede hacer con un jefe a la antigua es usar el método del espejo y la voz del locutor nocturno. El proceso es bastante sencillo. Se usa la voz del locutor nocturno y se empieza con una frase, disculpe, y se le devuelve las 3 palabras que la otra persona habló. No las 3, sino las más importantes de la frase que dijo. Y como mencionó varias veces, el silencio es el mejor aliado. Eso hace que esas 3 palabras que fueron enviadas entren en su subconsciente y empiece a bajar su nivel de confrontación. Y hay que repetir eso varias veces. Aquí hay un ejemplo interesante que da el autor. Por ejemplo, indica el jefe a un encargado de proyecto, le dice, por favor, imprima 2 copias urgentes de toda la documentación de este proyecto. Es un proyecto enorme, demorará toda la noche imprimir planos, documentos, es un trabajo durísimo. En vez de confrontarlo, esta persona le dice, disculpe, 2 copias, ahí vemos el espejo. Él dijo anteriormente, imprima 2 copias y le estoy devolviendo sus palabras. 2 copias y súper importante, silencio. El jefe piensa y sí, una para nosotros y otra para el cliente. Disculpe, dijo para el cliente, ya estamos devolviendo el espejo, está pidiendo una copia y nosotros necesitamos otra para su interno, estamos devolviéndole las palabras a nosotros y el cliente. Y nuevamente silencio. Le devolvimos la frase, un poquito elaborada, pero la misma. Lo consultaré con el cliente, responde el jefe. Ellos no lo pidieron, pero definitivamente quiero una copia. Ya en lugar de tener 2 copias, uno para el cliente y otro para él, ya solo hay una copia. Interesante, ya está ganando esta señora. Es la manera en que yo trabajo, dice ahí con énfasis. Absolutamente, señor. Lo peor que se puede hacer es confrontar. Gracias por consultar con el cliente. ¿Dónde quiere que le entregue las copias? No hay espacio en el archivo. Silencio. Está bien, puede guardarlos en cualquier lado. En cualquier lado, ahí está el espejo.
De hecho, puede guardarse en mi oficina. Y ahí se queda el jefe meditando, ¿qué va a hacer con ese montón de documentos en su oficina? Espere, le diré a mi asistente que cuando termine el proyecto, me impriman las 2 copias. Por el momento, solo envíeme 2 copias digitales. Perfecto, aquí este señor se ha evitado toda una noche de trabajo innecesario. Le manda las 2 copias digitales, que eso le demorará 5 o 10 minutos, y tiene ya libertad de irse a su casa. Él simplemente utilizó el método del espejo para negociar con su jefe lo absurdo de enviar una copia de papel que en definitiva ya no se utiliza. Aquí hay un resumen de qué es un buen negociador. Primero, el negociador no supone nada. Eso es un gran problema que tenemos nosotros, que creemos que lo sabemos todo. Lo que hace es crear hipótesis. Una hipótesis puede ser válida o puede ser falsa y se descarta. Pero eso no lo sabremos hasta el final. Por lo tanto, todo el tiempo se tiene que estar haciendo este proceso. El negociador no compite con el cliente. Lo que queremos es buscar información de ese cliente o de la otra persona en realidad. El negociador es pausado. Ya vemos que la prisa es el enemigo de la negociación. Queremos algo pausado, tranquilo, para que el estrés baje. La prisa perjudica a ambos lados. Y utiliza la escucha activa, la voz del locutor nocturno y el espejo, que esos son los aliados de la negociación. Y algo muy importante es que acepta las sorpresas. A veces hay información rara que no sabía que sucedía, la acepta, no impone una realidad falsa y más bien busca que surjan sorpresas porque siempre hay sorpresas en la negociación. Siempre hay información nueva, extraña, que nos puede ayudar a mejorar nuestra posición ante la negociación. Ese es el resumen del capítulo 2, Sea un espejo. Entonces, como resumen es simplemente escuchar activamente, como dijimos en el capítulo 1. Es súper importante escuchar para poder detectar esas 3 palabras importantes que dijo la persona al momento de conversar y devolvérselas como un espejo, pero utilizando el tono del locutor nocturno, que es tranquilo, pausado, no es agresivo. Por lo tanto, la otra persona no puede sentirse que le están obligando. Es una voz muy tranquila. Y esperar en silencio que ese proceso haga efecto. Y con el proceso del espejo va a ir bajándose su nivel de estrés y lo más importante, esa persona, como viste en el ejemplo, va a ir escuchándose a sí misma y dándose cuenta que en definitiva no se necesitaban esas copias impresas. Has logrado una negociación simplemente haciendo lo que esa persona se escuche a sí misma. Bueno, ese es el resumen de Sea un espejo. Esto se tiene que practicar. Escuchar es un proceso práctico. Ser espejo es un proceso práctico. Y mejor si se hace en pareja, de tal manera de que de afuera nos avisen si estamos portándonos bien, estamos logrando obtener una buena acción de reflejo. Y bueno, te veo en el tercer capítulo.